Aleluya. Qué tremendo poder otra vez entrar en la palabra de Dios. Estamos entrando en la sexta parte de nuestra serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Y vamos a hacer lo que hemos hecho cada semana. Vamos a regresar, vamos a volver a nuestro texto central en Primera de Timoteo. ¿Sabían ustedes que leer un versículo una y otra vez no debe ser para ningún creyente una molestia? Todo lo contrario, la repetición es la madre de la enseñanza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por el haber oído. Necesitamos recibir la palabra de Dios de continuo. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando hablamos acerca de la operación de la fe, estamos tratando con un proceso. Muchos piensan que cuando uno tiene una fe fuerte, entonces la manifestación será casi siempre inmediata o instantánea. Y este no es el caso. Pues de por medio, como estamos viendo, hay involucrada una batalla. La Biblia está llena de historias en las cuales hubo una brecha considerable de tiempo entre el momento en que alguien desató su fe y experimentó la manifestación. Y como bien lo hemos dicho, existen tres etapas o fases en la operación de la fe que están en Marcos 11:23. En primer lugar, es la fe desatada a través de la palabra hablada. Luego viene justamente el pelear la buena batalla de la fe. Y lo tercero es la manifestación. Y estas tres componentes son muy importantes y representan el círculo o el circuito completo. Y si tú piensas que la operación de la fe comprende o incluye solo dos partes, esto es el desatar la fe y luego la manifestación inmediata, te estás perdiendo algo de vista, estás pasando algo por alto. Ahora, a manera de ilustración, vamos a ver en la Biblia una historia que contiene uno de los mejores ejemplos acerca de pelear la buena batalla de la fe. Me refiero a la historia de Abraham y por esta razón, él es llamado el padre de la fe. En su vida, él tuvo varias batallas de fe, él tuvo que usar su fe muchas veces. Pero vamos a poder ver que al inicio él no tuvo una gran fe. El Señor, de manera paciente, de manera cuidadosa, trató con él y lo ayudó a desarrollarse en su fe. Y es una jornada, es un viaje, y del cual tú y yo podemos aprender. Es decir, lo que Abraham experimentó nos sirve tremendamente a nosotros como un ejemplo. Podemos aprender de aquellos que nos precedieron. Podemos aprender tanto de sus errores como de sus aciertos. Así que Dios llamó a Abraham porque Dios necesitaba de Abraham para sacar adelante su plan. Algo muy importante que tenemos que tener muy en claro. Desde el principio, Dios estableció que Él operaría en la tierra nada más ni nada menos a través de los hombres. Sabemos que el hombre recibió en el libro de Génesis autoridad sobre la tierra. Era una autoridad delegada, pero esta autoridad era justamente para poder accionar, para poder desenvolverse. Sabemos que Adán fue creado perfecto y que poseía una tremenda sabiduría. Y él había sido equipado para trabajar en sociedad con Dios. Así que desde el principio, Dios estableció lo que se conoce como la sociedad Dios-hombre. Y esta es la manera en la cual Él determinó que las cosas serían hechas en la tierra. Y esto, hermanos, no ha cambiado. Dios sigue actuando juntamente con el hombre. Nosotros somos llamados en la vida colaboradores de Dios. Necesitamos cooperar. Está la parte de Dios, pero está la parte del hombre. Así que debido a esta sociedad establecida en el huerto del Edén, vemos que Dios por esto escogió a un hombre llamado Abraham. Y es interesante notar que tanto Israel como la iglesia tienen sus raíces en la fe de Abraham. En la Biblia, la fe de Abraham es algo trascendente, es algo notable y es algo en lo cual nosotros tenemos que fijarnos cuidadosamente. Y miren, en Gálatas el capítulo 3, en el versículo 29,
se nos dice lo siguiente: y si pertenecen a Cristo, lo cual es un hecho, somos de Cristo, estamos en Cristo, somos de Él, entonces son verdaderamente hijos de Abraham, o linaje, o descendencia, o simiente, o prole de Abraham. Y luego dice, la herencia prometida es suya. Acá está hablando de la bendición de Abraham, que nos pertenece porque somos de fe, somos de la familia de la fe. Somos bendecidos con el creyente Abraham, bendecidos con la misma promesa. Somos herederos de la bendición, herederos de la salvación y herederos de la promesa. En el trato de Dios con Abraham, Dios obró para cultivar o desarrollar la fe de Abraham, porque Él iba a utilizar dicha fe para añadir mucha gente a su familia. Ahora, cuando hablamos acerca de la fe de Abraham y luego el pacto que Dios hizo con Moisés, es aquí donde la gente se confunde un poco. Hay gente que ha caído en confusión con respecto a la ley de Moisés, y debido a que ella fue dada por Dios, y por supuesto después del pacto que Dios hizo con Abraham, y que tuvo vigencia por un largo periodo de tiempo, entonces muchos han fallado pensando que los hombres fueron justificados por la ley, y esto nunca ha sido así. El apóstol Pablo claramente nos dice en las epístolas que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Es más, lo que nosotros vemos de manera consistente en las Escrituras es que cada persona que fue justificada delante de Dios lo fue mediante la fe. Es cierto, la ley fue guardada después que el hombre ya había sido justificado por la fe. Pero el problema no estuvo en Dios, no estuvo en la ley de Dios, que es santa. Mucha gente falló en entender el propósito de la ley, muchos fallaron en ver la verdadera naturaleza de la ley, pero el problema fue que la gente cambió su enfoque de la fe a las obras, esto es, a sus propias obras, en oposición a poner su confianza completamente solo en la gracia de Dios, porque la salvación siempre ha sido, es y seguirá siendo un asunto de gracia y fe. Ahora, cuando la ley fue cumplida por el Señor Jesucristo y puesta a un lado, entramos entonces ahora en lo que se conoce como la dispensación de la gracia, bajo la cual tanto judíos como gentiles hemos sido justificados por la fe en Cristo y por la fe en su sangre. Y por eso nuestro enfoque no está puesto en la ley como si fuese un medio para ser salvos o para ser justificados delante de Dios. No. Todo lo contrario, nosotros fuimos justificados por la fe y ahora nuestro enfoque está puesto en la bendición de Abraham, porque sabemos que Abraham mismo fue justificado por la fe. Ahora, él no fue el primero en ser justificado por la fe, porque en la larga historia del pacto establecido por Dios con el hombre, vamos a ver que hay como un sándwich de fe. En un momentito se los voy a explicar. Pero Dios empezó algo trascendente con Abraham, aunque antes de él, como dije, hubo varios hombres que anduvieron en fe. Podemos leer acerca de esto en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y la Biblia nos dice que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, es decir, hubo hombres que anduvieron por fe, caminaron por fe antes que Abraham, pero Dios no inició una nación de pacto con ninguno de ellos. Y esa es la gran diferencia. Dios recién estableció un pueblo de pacto con la familia de Abraham. Y ellos fueron llamados y escogidos por Dios para entrar en esta relación de pacto, la cual se extiende inclusive hasta la iglesia hoy. Así que Abraham todavía tiene un papel destacado en nuestro caminar con Dios en fe. Y nosotros podemos ser tremendamente bendecidos al estudiar las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Ahora, ¿dónde leemos acerca de eso? Obviamente en el Antiguo Testamento. Por supuesto bajo la luz del Nuevo Testamento. Pero es triste ver cómo la gente desecha el Antiguo Testamento, ignorando o pasando por alto todo lo que allí fue inspirado. Y lo descartan como si fuese irrelevante. Es cierto, vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, pero en el Antiguo Testamento tenemos abundante material ilustrativo. Hay tremendas lecciones. El apóstol Pablo nos dijo que
toda la Escritura, incluyendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fue inspirada por Dios y que posee una gran utilidad. Y el apóstol Pablo también dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por supuesto, eso no significa que vamos a terminar sometiéndonos a todas las cosas allí que ya no se aplican a nosotros porque estamos en un nuevo pacto, pero definitivamente podemos aprender del Antiguo Testamento de la manera en la cual Dios a lo largo del tiempo trató con el hombre. Y es justamente allí donde aprendemos cómo fue que Dios trató con Abraham mediante el espíritu de fe y no bajo un espíritu legalista, como algunas personas piensan. Ya dijimos que Dios mismo cultivó o desarrolló la fe de Abraham antes que la ley fuese dada. Y aquí está el sándwich de fe del cual les estaba hablando. La fe, la ley y otra vez la fe. Estoy hablando acá del pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el nuevo pacto. Y quiero explicarles esto porque Dios empezó estableciendo la fe como el medio para que el hombre viviese y se relacionase con Él. Dios es espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Nuestro caminar con Dios es por fe, es cierto. En el Nuevo Testamento hubo discípulos que andaron con Jesús, caminaron con Él, lo tocaron, lo vieron, comieron con Él, pero después tuvieron que establecer una relación con Él ya no por vista, sino por fe. Es más, el apóstol Pablo seguramente nunca vio cara a cara al Señor Jesucristo mientras Jesús estuvo aquí en su cuerpo físico. Pero Pablo tuvo que aprender a conocer al Señor Jesucristo por revelación. Y nosotros también. Tenemos que caminar con Él en el Espíritu. Entonces, el medio para que el hombre viviese y se relacionase con Dios fue establecido desde el principio en base a la fe. Pero lamentablemente, la gente bajo la ley perdió de vista la fe y el hombre cayó en un sistema religioso de obras, como las demás religiones en el mundo. El pueblo bajo la ley se basó en su propio desempeño, en su propia performance, se apoyaron en el mérito personal. Así que en el nuevo pacto Dios vuelve a insistir, y no es que él haya cambiado de opinión, porque no hay doble palabra, no hay doblez en él. Él no es de doble ánimo, porque la fe siempre ha sido el método que Dios estableció. Pero después de este gran desvío de la gente en una religión de méritos personales, entonces Dios nuevamente vuelve a insistir que el justo debe vivir por su fe y no basarse en sus propios méritos. Y cuando hablamos acerca de Dios escogiendo a Abraham, vamos a darnos cuenta que Dios no buscó ni escogió a Abraham porque lo mereciese o por sus logros o méritos personales. No, fue por pura gracia. Entiendan ustedes el trasfondo de la familia de Abraham. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Y te vas a dar cuenta de que fue por pura gracia. Miren lo que Josué dijo acerca de Abraham y su familia. Allí en Josué, el capítulo 24, los versículos 2 y 3. Y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor Dios de Israel. Sus padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Así que aquí Josué claramente dijo que Abraham no vino de una familia piadosa que temía a Dios. Ellos ni siquiera creían en el verdadero Dios. Más bien él y su familia adoraban a un grupo de dioses. Eran politeístas. Y fue desde allí de donde Dios llamó a Abraham. Él lo escogió y lo sacó de ese lugar por pura gracia. A veces nosotros decimos: encontré al Señor, pero lo opuesto es lo cierto. El Señor te encontró a ti. Él vino a tu vida. Y alguien oró por ti, alguien oró para que el evangelio llegase a ti, alguien te predicó y gracias a Dios tú respondiste. ¡Qué maravilloso! ¿No? Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos, hermanos.
Así que no es por nuestros propios méritos, es por pura gracia. Así que vamos a ver el trato de Dios con Abraham en ese caminar de fe. Y esto nos va a inspirar a nosotros tremendamente, porque recuerden que el llamado de Dios para con nosotros es doble. El primero es el llamado de vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Pero el segundo llamado, como ya hemos estado viendo en esta serie, es a pelear la buena batalla de la fe. Y si tú no sabes lo que significa andar o caminar o vivir por fe, entonces mucho menos vas a poder pelear la buena batalla de la fe. Así que vamos a utilizar este material ilustrativo del Antiguo Testamento que fue registrado por inspiración por el Espíritu Santo para nuestro provecho. Saltemos a Génesis capítulo 12. Aquí vamos a leer acerca del inicio del trato de Dios con el patriarca Abraham. Génesis 12, del 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Así que en esta historia vemos cómo Dios lo llamó a dejar su familia e ir a la tierra de Canaán. Él salió de Ur de los Caldeos, un lugar donde se adoraba al dios lunar Sin. Él salió de un lugar de tinieblas y de oscuridad. Hermanos, si tú has tomado la decisión, como Abraham, de seguir a Dios y caminar por fe, y has determinado en tu corazón tener una más profunda relación con Él y aprender más acerca de su pacto, no te sorprendas si experimentas cierto tipo de rechazo, persecución, y terminas experimentando también cierta separación entre tú y algunas de tus conexiones. O sea, me refiero que habrá personas a las cuales no les va a agradar tu decisión de recibir a Cristo. Hermanos, y eso me pasó a mí. Antes de recibir a Cristo yo tenía muchísimos amigos. Sí, todos eran buenísima gente, pero al final terminé perdiéndolos porque no estaban interesados en Cristo. Es decir, mi entusiasmo por este descubrimiento de haber conocido a la persona más maravillosa del universo, parece que no era compartido con ellos. Así que los perdí a ellos, pero gané una nueva familia espiritual. Mis nuevos amigos ahora eran otros creyentes en Cristo. Ahora, al poco tiempo mi familia empezó a perseguirme. Ya el Nuevo Testamento nos advierte acerca de esto. En los evangelios se nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces el diablo comenzó a trabajar allí y en primer lugar trabajó con mi mamá. Mi madre pensaba que yo me iba a volver loco de leer tanto la Biblia. O sea, ella no tenía ningún problema que yo me metiese a estudiar libros acerca de electrónica, no tenía ningún problema. Pero cuando yo me metía y me sumergía en las Escrituras, entonces ella se ponía verdaderamente nerviosa con respecto a mí. Entonces me llevó donde un psiquiatra, me llevó donde un sacerdote. Hermanos, la verdad que las cosas comenzaron a moverse. De igual manera, mi papá se levantó contra mí y me prohibió ir a la iglesia. Pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo tuve que tomar una decisión y la decisión fue la de obedecer y seguir al Señor a pesar de todo. Hermanos, lo que me había ocurrido a mí era algo no negociable. Había nacido de nuevo, había sido bautizado en el Espíritu Santo y era glorioso. Así que todo esto que ocurrió fue un ataque del enemigo para tratar de frenarme. Pero al final, Dios le dio la vuelta al asunto, todo me comenzó a salir bien y he sido muy bendecido. Ya tengo 40 años caminando con el Señor. Por eso, hermanos, no se sorprendan si sus familiares y amigos más cercanos los desafían porque decidieron acercarse más a Dios. Así que cuando tú tomas la determinación de caminar en la palabra de Dios, tú no debes permitir que nada rompa tu conexión con ella. Ella debe ser lo más importante en tu vida
y debes enfocarte en ella por completo, a pesar de lo que otras personas hagan contra ti. Es más, cuando nos pasan ese tipo de cosas, y para mí fue chocante que mi familia se juntase toda, eran 5 contra 1, y por horas se pararon delante de mí gritándome. Y yo veía todo como si fuese en una pantalla de cine. Yo estaba viendo, esto me estaba ocurriendo y fue fuerte. Yo era un nuevo creyente. Pero el Señor es bueno. El Salmo 103, versículo 6 dice que el Señor hace justicia y derecho a cuantos son tratados injustamente. Y me estaban tratando muy mal porque yo había recibido a Cristo, había nacido de nuevo, que era algo maravilloso. Ahora, acá vemos uno de los beneficios de caminar con Dios. Él te vindicará en tus decisiones cuando están en línea con la voluntad de Dios. La Biblia dice que Él exhibirá tu justicia como la luz al mediodía. Quizás tú estés pasando por una situación en la cual necesites que Dios te vindique. ¿Y qué significa esto? Que luego la gente va a reconocer en tu vida la mano de Dios. Por supuesto, tu parte es obedecerlo y la parte de Dios es vindicarte. Escúchame bien, hermano, nunca serás capaz de caminar en fe si te preocupas más por lo que piensa la gente que te rodea que por lo que piensa el Señor. Pero cuando tú sigues al Señor, tu vida se va a volver cada vez más estable. Porque la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a ir perfeccionando. Es un proceso. Vamos a Génesis capítulo 12, en el versículo 9, y sigamos viendo cómo Abraham tomó esas pisadas de fe. Dice, después partió de allí y se dirigió progresivamente. Otras traducciones dicen avanzando poco a poco, por etapas, por tramos, hacia el Negev. Esto queda al sur de la tierra de Canaán. El margen de una Biblia dice que él anduvo viajando por etapas fáciles. Y aquí podemos entender que Dios nos guía a nosotros en etapas. Y cada una de esas etapas está a nuestro alcance y tiene sentido. La Biblia dice que Dios ordena los pasos del justo. Él no nos ha llamado a dar saltos, Él nos ha llamado a tomar pasos. Y estos pasos, no importa, hermanos, si los demás los aprueban o no, o si los censuran o no. Y Dios te va a llevar en esas etapas para que tu vida se vuelva cada vez más productiva para su reino. Y ese es el propósito de caminar por fe, agradar a Dios, seguir conectado con Él y llevar mucho fruto. Y miren, no importa tu edad, Abraham tenía 75 años cuando se separó de su familia y salió hacia la tierra de Canaán, llevando también, como hemos leído, a su sobrino Lot. Y vamos a volver un poquito atrás en el mismo capítulo 12 de Génesis y veamos el versículo 6. Dice que Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Esto nos da a nosotros una clara indicación de que Abraham ingresó a la tierra de Canaán viniendo desde el norte. Como ustedes saben, él salió de Ur de los Caldeos y fue un poco hacia el noreste, hacia un lugar llamado Harán. Y luego, y aquí tenemos la zona o región de Mesopotamia, lo que se conoce como la media luna fértil. Entonces, y básicamente la forma es así, ellos viajaban así por una ruta y llegaban por el norte. Entonces, Abraham entró a la tierra de Canaán viniendo desde el norte. Probablemente tuvo que pasar por las alturas del Golán. Yo he estado allí, es un sitio hermosísimo. Atravesando también Galilea hasta llegar, como dije, cerca de Siquem. Pero aquí la Biblia comenta algo importante. ¿Qué cosa? Dice que los cananeos estaban en esa tierra. Bueno, para Abraham todo esto era nuevo. Para él era una aventura misteriosa, de fe. Miren, los cananeos eran un pueblo extremadamente malvado, impío, perverso hasta el límite. Eran profundamente idólatras. Y parte de su culto idolátrico incluía perversiones sexuales y demasiadas relaciones ilícitas que causaban que muchísimos niños ilegítimos naciesen. Y se deshacían de ellos no adoptándolos en nuevas familias. No, los ofrecían en sacrificio a sus dioses paganos.
En realidad eran sacrificios a demonios. Y definitivamente la Biblia llama esto una abominación, y eso señala claramente que este era un grupo despreciable de personas. Pero en medio de toda esta realidad caótica y degradante, Dios interviene, prometiendo toda esa tierra a Abraham y a su descendencia para que la repoblase, eliminando así todo rastro, todo vestigio, todo indicio de paganismo y estableciendo en ese lugar el culto al verdadero Dios. Y miren lo que dice en el versículo 7. Dice que Dios se le apareció, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cómo respondió Abraham? Edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Entonces vemos acá una promesa y vemos aquí también una respuesta. Y con esta aparición de Dios a Abraham, quien había obedecido al Señor saliendo y llegando hacia Canaán, Dios le estaba diciendo que él estaba en el camino correcto. Es decir, esta aparición divina a Abraham fue una muestra de afirmación de parte del Señor. Y hermano, cuando tú caminas con Dios no siempre estarás rodeado de la mejor gente. Abraham había sido llevado allí por Dios, quien lo puso en medio de un lugar de gran oscuridad. O sea, Dios comienza a obrar en ti porque quiere utilizarte. Y Dios quiere que las necesidades de la gente sean resueltas o sean suplidas sobrenaturalmente, y los problemas de la gente sean suplidos, sean resueltos sobrenaturalmente. Entonces, Dios estaba invirtiendo en Abraham para que fuese una bendición. Ahora, escúcheme bien, esta no era una tierra santa con gente santa, pero aún así Dios cubrió y protegió a Abraham en medio de todo esto. Y Dios siempre protegerá al pueblo de su pacto. Un ejemplo de esto es lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y el faraón fue detrás de ellos y procuró destruirlos. Y en un momento, lo único que separaba al pueblo de Israel del ejército del faraón antes de cruzar el Mar Rojo fue solamente una nube. Y esta fue una división lo suficientemente segura como para que esa división entre la gente mala y el pueblo de Dios, como para que los malos no pudiesen dañar al pueblo que estaba siguiendo a Dios. Vemos aquí la mano protectora de Dios. Y hay diferentes formas en las cuales Dios nos protege. Y Él protegió a Abraham. Es como si Abraham hubiese tenido una sombrilla, como si él hubiese vivido bajo una sombrilla de protección divina. Y eso es lo mismo que las Escrituras nos dicen acerca de la forma en la cual Dios protege a los suyos, porque Él tiene una cubierta de protección para su pueblo. Hermanos, hay ángeles alrededor nuestro. Él nos rodea como con un escudo, con su favor. Es más, el Salmo 91 de manera simbólica describe esta protección diciendo que estamos cubiertos, estamos seguros bajo sus alas. Así que tú y tu familia están cubiertos y protegidos por Dios. Ahora, sigamos viendo la trayectoria de Abraham en la tierra de Canaán. Vayamos al versículo 8. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda, entre Betel al oeste y Jai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Como estamos viendo, este es el segundo altar que Abraham edificó en su jornada. ¿Y qué es lo que esto nos dice a nosotros? Esto nos dice que él mantuvo una estrecha relación con Dios. Él se mantuvo todo ese tiempo mirando al Señor y le edificaba altares, y lo hizo una y otra vez. Eso nos indica que él temía a Dios y que quería pegarse estrictamente al plan de Dios y no hacer las cosas por su propia cuenta. En otras palabras, se mantuvo en estrecha comunicación con el Señor. Y eso es también lo que nos toca hacer a nosotros en nuestro caminar de fe. Porque nuestro mayor llamado es permanecer en comunión con el Señor, es permanecer conectados con Dios para que su gracia siga obrando en nosotros. Es más, podemos leer acerca de este llamado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1:9, donde se nos dice que fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo o con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Entonces nuestro llamado es permanecer conectados con el Señor, porque separados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Ahora, ¿cómo es que tú y yo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo es que tenemos compañerismo con Él? Bueno, acudiendo a la Biblia, leyéndola, siendo estudiantes serios de las Escrituras y, por supuesto, yendo a Él en oración. Y todo esto debe ser hecho de manera habitual. Seguramente te ha pasado que hay días en los cuales lees tu Biblia, no sientes nada, no ves nada nuevo, entre comillas, no aprendes nada nuevo, pero hermano, si tú persistes, si tú eres fiel y eres diligente, el Espíritu Santo en un momento va a comenzar a abrirte la palabra de Dios y Él te va a recordar la Escritura en tiempos de confusión o cuando te encuentres en medio de una batalla de fe. Y eso es exactamente lo que Jesús prometió que el Espíritu Santo haría. Él dijo que el Espíritu Santo nos recordaría lo que Él había dicho. Así que la mejor manera de permanecer en contacto con Dios o conectados con Dios es mediante tu lectura asidua de su palabra, aun si tú no tienes ganas o piensas que no estás recibiendo beneficio alguno. Hermano, Dios y su palabra son uno. La mejor forma de establecer comunión con Dios es teniendo comunión con su palabra. Bien, sigamos hablando acerca del caminar de fe de Abraham. Vamos ahora al versículo 10, Génesis 12:10. Miren lo que pasó. Hubo hambre en la tierra y esta hambre era seria. Y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande. Otra traducción dice severa en la tierra. Ahora, miremos el cuadro completo. Miren lo que ocurrió. Porque Abraham obedeció las instrucciones que Dios le había dado. Salió de su tierra, dejó su parentela. Pasó primero por Harán, su papá murió allí, Taré murió en Harán, Abraham se dirigió hacia Canaán con todo lo que tenía y cuando llegó allí, ¿con qué se encuentra? Se encuentra rodeado de pueblos paganos, idólatras, malvados, que sacrificaban a sus propios hijos a los demonios. Y lo siguiente que le ocurrió en el lugar al cual Dios lo llamó fue que una severa hambruna azotó la región. Más adelante su sobrino Lot se metió en problemas y hubo una serie de reyes que se enfrentaron a otros y se llevaron cautivo a Lot, su familia y todo lo que tenían. Entonces ahora Abraham se tiene que meter en una guerra. O sea, le están pasando ciertas cosas, pero él está en perfecta obediencia a Dios. Una pregunta, ¿de dónde creen que vino todo esto? ¿De Dios? No. De Satanás, porque definitivamente el diablo estaba trabajando para mantener a Abraham lejos del lugar al cual Dios lo había llamado, un lugar en el cual Dios le había prometido una tierra y una descendencia. Hermano, hay ataques que vienen contra ti en tu caminar de fe, en tu jornada de fe, en tu carrera espiritual. Tienes que ser capaz de darte cuenta quién está detrás de todo este ataque. Recuerda, tu fuente de oposición es el maligno. Esto proviene del ámbito espiritual de las tinieblas. Ellos quieren sacarte del plan de Dios. Hermano, ubícate. Hay un plan y un lugar para ti. No permitas que el diablo te saque sin importar la situación. Así que Abraham llega allí y de repente hay una hambruna grande en extremo, es seria, y Abraham se vio obligado a descender a Egipto. Ahora, vamos a ubicarnos un poco en el tiempo porque Abraham, que llegó a ser el padre de la fe, estaba en pañales con respecto a la fe. En ese punto en su vida era imperfecto en su fe. Aún no había llegado en ella al lugar donde más adelante llegó y por eso fue llamado el padre de la fe. Pero Abraham en ese punto de su caminar con Dios aún no había crecido en fe, recién estaba empezando en su caminar con Él. Así que cuando esta grave hambruna llegó a esta zona, él cayó presa del temor y descendió a Egipto. Y cuando llegó allí, le dijo a su esposa Sarai, la cual era muy hermosa, y la Biblia lo enfatiza, le dijo, vamos a ocultar a los demás que eres mi esposa. Vamos a decirles que eres mi hermana. Ahora, eso era parcialmente cierto, porque ambos eran medios hermanos.
hijos del mismo padre, pero de diferente madre. ¿Por qué Abraham haría esto? ¿Por qué? Porque en aquellos días, si tú llegabas a un lugar, te mataban para quitarte tu esposa, así que a ellos les interesaba. Así que Abraham comenzó a pensar que era hombre muerto. Abraham hizo esto porque temía que lo fuesen a matar para tomar a Sarai porque era hermosa. Así que cuando llegó a Egipto, ocurrió tal como Abraham había dicho. Los egipcios, los príncipes del faraón, quedaron impresionados por la belleza de su mujer y él simplemente salvó su pellejo diciendo que ella era su hermana. Así que Sarai fue llevada a casa del faraón para que formase parte de su harén. Seguramente el hombre tenía muchas mujeres. Y el faraón le dio a cambio a Abraham como dote por Sarai ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, porque esta era la costumbre de aquellos días. Y una vez Sarai en la casa del faraón, ella fue puesta en un proceso de preparación que incluía baños, lavados, limpieza, seguramente corte de cabello, perfume aquí y otras cosas necesarias antes de poder ser llevada a las recámaras del faraón. Si ustedes han leído en el libro de Esther, se van a dar cuenta que cuando se estaba buscando esposa para el rey, ¿no?, esto mismo ocurrió con Esther, justamente antes de ser llevada delante del rey. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Este es el padre de la fe? Sí, pero todavía en pañales. Abraham, mediante su temor, permitió que este periodo de preparación de Sarai se iniciase para luego ser llevada donde el faraón. O sea, en ese momento de su vida, él era tan débil en su fe que puso el honor de su propia esposa en juego. O sea, definitivamente esta acción fue totalmente vergonzosa. Entendamos esto. Es cierto que Abraham se portó aquí cobardemente. Y debemos recordar que todos nosotros también hemos tenido nuestros propios momentos o episodios de cobardía. Pero a pesar de que Abraham falló en esto, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria que se apareció a Abraham cuando él estaba todavía en Mesopotamia, Dios aún mantuvo su mano sobre él. ¿Y cómo lo sabemos? Después de esto, algo inusual ocurrió. Grandes plagas cayeron sobre el faraón y su casa por causa de haber tomado en su harén a la esposa de un hombre llamado por Dios, que estaba caminando con Dios por fe. El faraón se dio cuenta, él fue hábil, fue capaz de conectar los puntos, se dio cuenta que esto empezó apenas Sarai llegó a su casa. Así que de inmediato él llamó a Abraham y le devolvió a su mujer y le dijo que se fuese con todo lo que tenía. Y aquí vemos cómo el Dios que nos ha llamado, el Dios del pacto y el Dios que es fiel, rescató a Abraham de esta rara situación. O sea, digo todo esto, hermanos, para animarlos, para que no piensen que tienen que ser perfectos para caminar en fe. Porque tú y yo algunas veces vamos a tropezar, vamos a cometer errores, definitivamente, porque no somos perfectos. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y hay aquí algo que Dios quiso que Abraham viese acerca de este pacto. Cuando Adán pecó una sola vez, él lo perdió todo. Y él fue arrojado fuera del huerto del Edén. Y vemos, sí, en la vida de Abraham como él pecó varias veces. Pero como dijimos, él no era perfecto. Él cayó en temor, y que es la primera manifestación de la muerte espiritual o la separación de Dios. Y ya hemos visto que esto fue lo que ocurrió con Adán al pecar. Adán temió. Bueno, aquí Abraham también temió. Pero a pesar de las fallas de Abraham, Dios lo cuidó, lo guardó, lo cubrió. Y esto produjo en Abraham una profunda impresión. Porque él no sabía, no estaba acostumbrado. O sea, recién estaba aprendiendo lo que significaba estar cubierto por la misericordia de Dios. Hermano, ¿alguna vez has experimentado la misericordia salvadora de Dios? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y su fidelidad es cada noche. Él es maravilloso.
Y eso es lo que Dios hizo con Abraham y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ahora, eso no significa que tenemos luz verde para saltar al pecado. No significa que nos entregamos al pecado y desafiamos las leyes morales de Dios. No, no. Significa simplemente que Dios es misericordioso con nosotros en nuestro caminar con Él, el cual es imperfecto, cuando lo hacemos de corazón. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Y como ya hemos leído, Dios le había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán, a él y a su descendencia. Y eso fue tremendo. Esta promesa es muy importante dentro de la historia. Así que lo siguiente que Dios empezó a hacer con Abraham fue prepararlo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. Y cuando uno comienza a leer Génesis capítulo 12 y comienza a hacer un recuento de cuántas veces Dios le habló a Abraham acerca de su descendencia, es decir, van a encontrar ahí tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, una y otra vez, 7 veces en su trato con Abraham. Entonces Dios comienza a decirle una y otra vez que tendría una descendencia. Él empezó a decirle que tendría muchos hijos. Y es interesante notar que en ese punto del caminar de Abraham con Dios, él todavía no le mencionó que su descendencia le vendría a través de Sarai, quien era estéril. Y miren, cuando nosotros vivimos por fe, caminamos por la fe, o sea, las cosas no necesariamente se van a dar tan rápido como nosotros pensamos o queremos. Sin embargo, Dios nunca llega tarde y hemos visto que la operación de la fe involucra un proceso. Y si las cosas aún demoran en suceder, hermano, debes saber esto. Hay algo mucho mejor esperando por ti en el futuro. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero hay un proceso, hay etapas y hay cosas que Dios quiere hacer en ti. Hay cosas que necesitan ser completadas en ti, en tu carácter. Dios evalúa tu fidelidad. Dios ve tu actitud. Entonces, Él está construyendo un carácter semejante al de Cristo en tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti. Y una promoción prematura o el apresurarte puede ser destructivo en naturaleza porque no serás capaz de sostenerte ni permanecer en estabilidad si es que aún falta que se haga una obra interna. Entendamos esto, cada vez que tengamos que esperar es porque Dios tiene algo mejor esperándonos a nosotros, pero hay pasos, hay etapas. La Biblia nos llama a que corramos nuestra carrera con paciencia, con perseverancia. Ahora, continuemos viendo el caminar de fe de Abraham y para eso voy a saltar al capítulo 15, los 6 primeros versículos de Génesis. Después de esas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Bueno, esto está puesto allí por una razón concreta. En el capítulo 14, y ya mencioné esto, Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot. Y fue una guerra de 9 reyes en total, 5 reyes contra 4 reyes. Entonces, Abraham fue y en una misión de rescate, eso fue tremendo. Él tuvo que entrar en una guerra para poder rescatar a Lot y a su familia y todo eso. Entonces Dios le dice, no temas, o sea, nadie se va a vengar de ti por lo que has hecho. No temas, Abraham. Y Dios le está hablando acá en términos que son parte de un pacto. Él le dice, yo soy tu escudo. Y tu galardón será muy grande. Y Abraham respondió, oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos. Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia. Y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Versículo 4, y aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, y así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo encuentro! La promesa que Dios le hizo aquí a Abraham fue poderosa.
tremenda, pero al mismo tiempo fue muy general. Porque le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo en número. Y Abraham le creyó, pero ni una sola palabra fue dicha en esa promesa acerca de Sarai, su esposa. O sea, Dios no le había dicho aún que Sarai iba a ser la madre. Así que Abraham, sabiendo que Sarai era estéril, no estaba seguro de cómo esto iba a ocurrir. O sea, él sabía que iba a ocurrir, porque Dios le había hablado, pero él desconocía los detalles. O sea, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo aquí en este tan particular trato con Abraham? Algo tremendo. Como les dije, Dios está completando lo que nosotros necesitamos para seguir en la siguiente etapa o paso del plan, porque Él nos está llevando definitivamente hacia cierto destino. ¿Qué estaba haciendo Dios en él? Él estaba edificando una imagen de esperanza en el corazón de Abraham. Ya hemos dicho que en la operación de la fe operan juntas la fe y la esperanza. Son necesarias. Bien, ya lo dijimos anteriormente. Toda fe empieza con una esperanza. Y también hemos enseñado que la esperanza es una imaginación o un cuadro mental de una cosa deseada o de un resultado deseado. La esperanza es algo que nosotros debemos visualizar primero para dar inicio al proceso de la fe. Así que eso es lo que estaba ocurriendo. Dios estaba pintando en Abraham una imagen concreta. Él estaba edificando una esperanza específica en Abraham. Así que Abraham empezó a mirar el futuro, comenzó a visualizar dicho cuadro mental, pero él no sabía cómo esto iba a ocurrir. Solamente sabía que de una u otra forma él iba a tener una gran familia, que él sería padre de muchos hijos. Pero ¿qué pasó en el siguiente capítulo? Aquí tenemos un capítulo oscuro en la historia del caminar de fe de Abraham con Dios. Y hemos dicho que Abraham no era perfecto, que cometió errores. Entonces vemos aquí que como que se empezó a razonar al respecto y como que ellos tenían que hacer algo por su propia cuenta para ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Y quiero que ustedes entiendan que hay una gran diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Nuestra parte es creerle a Dios, es hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y eso sencillamente da lugar al poder de Dios para que efectúe aquello que solamente puede ser hecho sobrenaturalmente. Así que vamos a ver ese capítulo 16 de Génesis, los 4 primeros versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Era estéril, seguramente lo habían probado por muchos años, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido concebir, está culpando a Dios por falta de conocimiento. Únete por favor a mi sierva. Quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella concibió. Este incidente ha sido muy comentado por muchas personas. Algunos han llamado a este hecho adulterio. Y miren, en primer lugar, eso ocurrió, nada más ni nada menos, por el expreso pedido de Sarai. O sea, ella tomó la iniciativa y ella dio a esto su total consentimiento. Ese no fue un adulterio, porque Abraham no engañó a su esposa, no le sacó la vuelta a su mujer. No, Abraham más bien hizo caso al pedido de su esposa. Es más, en el código de Hammurabi, el cual era el código de la tierra en aquellos días, hacer esto era una ley común que la gente que vivía en esa área guardaba y respetaba. Esto significa que un hombre podía tomar la sierva de su esposa y convertirla en madre sustituta para el bebé que la esposa no podía tener. Y esto era totalmente legal en sus días. Es más, aquí vemos que Agar estuvo dispuesta a hacer esto. ¿No creen ustedes que ella se sintió privilegiada al concebir un hijo de uno de los hombres más poderosos de aquella tierra?
Y por eso podemos leer cómo ella miraba con desprecio a su señora Sarai. Esta no fue una violación, ni tampoco fue un asalto sexual de parte de Abraham en contra de Agar. No. Las tres personas involucradas estuvieron totalmente de acuerdo en eso. Los tres estuvieron en la misma página. Entonces, cuando miramos lo que ocurrió en el pasado, podemos dejar de ser objetivos, porque actualmente estamos viviendo en un tiempo en el cual hay algo llamado presentismo, que tiene que ver con el presente, en el cual se juzga a la gente del pasado por los estándares de hoy. Y esta es una incorrecta manera de pensar, porque nosotros no vivimos bajo las mismas condiciones y términos en los cuales ellos vivieron en el pasado. Ellos tuvieron que tratar con cosas en sus días conforme a las condiciones de su tiempo. Así que lo que Abraham y Sarai hicieron con respecto a Agar en sus días era considerado como algo honorable, como algo honroso. Ahora, vamos a colocar los puntos sobre las íes. No fue honorable en este único sentido, porque tal acción no provino de la fe. Y el Nuevo Testamento nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. No, esta fue una acción completamente natural, según las leyes de la tierra, pero no según Dios. No fue según la fe. Vemos cómo Abraham y Sarai tomaron un paso por su propia cuenta para dar cumplimiento a una promesa que Dios había hecho y que solamente podía cumplirse de manera sobrenatural. O sea, en ese sentido, lo que ellos hicieron no fue correcto. No fue de fe, tampoco fue lo mejor, en realidad fue un acto de incredulidad. Pero el Dios paciente, clemente y misericordioso aún siguió bendiciéndolos a pesar de ellos. Y como Dios, a pesar de los otros, Él sigue a nuestro lado, a nuestro favor, sigue obrando en nuestras vidas y Él empezó la buena obra en nosotros y la va a terminar perfeccionando el día de Cristo. Así que de esta unión, de esta relación salió Ismael. Agar concibió, nació Ismael y Dios bendijo a Ismael y bendijo dicha situación lo más que pudo. Pero Dios le había dicho a Abraham, un hijo tuyo, alguien que salga de tus entrañas, será tu heredero. Pero Dios aún no había mencionado a Sarai. O sea, Él no le había dado todavía ninguna promesa específica a su mujer, pero siguió una y otra vez edificando la fe de Abraham, pintando en su mente el cuadro de que a partir de él saldría una nación grande. Así que en ese punto, Abraham ya había hecho todo lo que le era posible. Este era para él el límite de lo que podía hacer. Ya no podía hacer más, nada más al respecto para traer la promesa de Dios a su cumplimiento. Pero aún, a pesar de este error, Dios continuó haciéndole saber a Abraham que él tenía algo muchísimo mejor que esto. Dios fue paciente, fue misericordioso con Abraham. Y la buena noticia es que también lo es contigo y conmigo. Hermano, no desmayes. Podemos tropezar, podemos equivocarnos. Estamos aprendiendo. Pero Dios ha puesto su mirada en ti. Y Él no te dejará hasta cumplir todo lo que te ha dicho, todo lo que se ha propuesto, obrar, efectuar en tu vida. Y esto es que tú llegues a ser a la imagen de su Hijo. Cristo formado en ti. Ahora, en esta historia del caminar de fe de Abraham, hubo un cambio. ¿Saben cómo fue que Dios cambió todo este desorden? Esto ocurrió en la siguiente visitación de Dios a Abraham, la cual tomó lugar en Génesis el capítulo 17. Pero esto, hermanos, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Tú viniste a nuestras vidas. Y, Señor, tuvimos un nuevo amanecer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
ese que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús, tú eres espíritu vivificante. Tú nos has hecho renacer. Hemos sido recreados. Hemos sido regenerados en nuestro hombre interior. Nos has puesto en tu familia. Somos parte de tu pacto. Estamos en Cristo. Señor, estamos tan pero tan agradecidos y completamente confiados de que aquello sublime, particular y grandioso que empezaste en nosotros, tú lo vas a terminar. Señor, de todo corazón queremos contribuir con ello, queremos colaborar contigo. Gracias por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué gozo saber que hay esperanza para nosotros. Y si tú aún no has entrado en una relación de pacto con Dios por medio de Jesucristo, hay esperanza para ti, y es una esperanza de salvación. La salvación ya fue pagada. El precio por tu pecado ya fue pagado. La sangre preciosa del Cordero fue derramada a tu favor. Él te ofrece con manos extendidas el perdón. Él te ofrece que tú vengas a Él por medio de Jesucristo. Y te llama y te manda que acudas a Él. Es el arrepentimiento para salvación. No es nada seguro vivir sin Dios en estos días. Tú y yo necesitamos urgentemente la protección de Dios. Bueno, si tú donde estás ahí has escuchado la palabra de Dios y quieres darle tu vida al Señor Jesucristo, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Cierra tus ojos, dispón tu corazón, inclina tu rostro, repite esta oración en voz alta conmigo. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Acudo a ti. Reconozco que he pecado. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Y lo hago por la fe en ti y en tu nombre. Te agradezco. Gracias por el regalo de la vida eterna. Amén y amén. Aleluya. Este es el inicio de un tiempo maravilloso en tu caminar con Dios. Que Dios los bendiga.